ante una hora decisiva para la nación. 40 años. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Democracia siempre. 40 años. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Hicimos algo maravilloso que creo que es lo que nos permitió seguir luchando hasta ahora. Nos dimos las manos. Nunca más los crímenes, las dictaduras contra los pueblos. Los pueblos son los dueños de su propio destino. 40 años. Yo creo que dejamos un granito de arena en esta democracia que esperemos que sea la democracia para siempre, siempre, siempre. Vos sabés que aunque sea la presentación de este informativo, está flotando tu voz en nuestras Malvinas, confundiéndose con el viento y con el oleaje. Nos atacaron. Don Carlos Hugo Robacio forma una compañía que se llama la Compañía Obra, que no existía en el BIM, y la forma con la gente que trabajaba. Y la gente que trabajaba dormía acá, en la sede de la facultad, en la cuadra. En algún momento teníamos que salir, se cortaba el tema y salías diciendo la sigla, inexplicablemente, y era porque se había levantado la potencia para que Malvinas o los pilotos sepan dónde estaba ubicado Río Grande, que eran los pilotos que volvían o que estaban saliendo o llegando a Malvinas. Éramos un punto de recepción, es decir, de orientación. A 40 años de democracia en Argentina, hoy reflexionamos sobre Malvinas. Soy Esteban Rodríguez, profesor en Historia, licenciado en Educación, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la sede de Río Grande, donde además soy coordinador de la Cátedra Libre de Malvinas y por otra parte soy docente del Instituto Paulo Freire de formación docente. Más y mejor democracia. Mejor democracia. En este 2023 creo que ha estado muy presente y sobre todo también el año pasado con los 40 años de la guerra en distintas actividades, en distintos puntos del país. ¿Cómo crees que se vive Malvinas desde Tierra del Fuego? ¿Qué relación tiene con nuestra democracia en este año? Bueno, además está decir que Malvinas en Tierra del Fuego en general y Río Grande en particular es algo sumamente sensible desde los inicios, desde el lugar que ocupó la ciudad en cuanto a lo que fue el recibir a miembros de las Fuerzas Armadas, y desde acá, como sabemos, partieron muchos hombres hacia las islas, y luego con la tradición de la vigilia, ¿no? Desde 1995 que se realiza la vigilia en nuestra ciudad, me parece que eso marca cuál es el rumbo, y después con la sanción de la ley que nos hace Capital Nacional de la Vigilia, se fortalece este lazo que tenemos nosotros con la cuestión malvinera, con la causa, y podríamos decir que en Río Grande en general Malvinas es algo de todos los días, me parece a mí. Siempre hay alguna referencia, siempre hay algo en los medios, siempre aparecen nuestros veteranos con alguna actividad que hace hacia la memoria y hacia este proceso de malvinización. Y si no están los veteranos, aparecen los chicos de Generación Malvinas con alguna acción también. Entonces, me parece que nosotros siempre tenemos a Malvinas en algún lugar. Tenemos a Malvinas en la escuela, tenemos a Malvinas en la universidad, tenemos a Malvinas en los centros de formación docente. También me parece que hay una preocupación del Estado por generar materiales, por generar elementos para la divulgación, y eso es sumamente positivo. Es otra forma más de la democratización del conocimiento y por otro lado de fomentar este espíritu malvinero, ¿no? Uh-huh. por varias partes. En relación a esto que decías de las acciones malvinizadoras, ¿cómo crees que se puede continuar con esto? Digo, porque sin dudas ha habido
distintas etapas. Los mismos veteranos hablan de que cuando volvieron de la guerra se sintieron invisibles, se sintieron relegados por parte de la sociedad argentina, y luego hubo de alguna manera un resurgimiento con la causa. ¿Cuál crees que son las estrategias que nos tenemos que dar como sociedad, o cómo se debería continuar con esta causa para fortalecer también nuestra democracia y todo lo que tenga que ver con Malvinas? Me parece que hay un elemento que es fundante, que es la Constitución Nacional, y ahí se establece que es una obligación del Estado trabajar para la recuperación de la soberanía en Malvinas. Entonces, desde ese lugar, el Estado lo materializa, como decía yo hace un ratito, por ejemplo, con la Ley de Educación Nacional, que establece a Malvinas como uno de los contenidos transversales a todos los diseños curriculares, y con acciones desde la universidad, como por ejemplo la creación de la Cátedra Malvinas, que también sirve para poner el tema dentro de la cuestión académica y extensionista también. Pero yo creo que si nosotros asumimos la Constitución como aquello que nos manda, desde ese lugar vamos a tener una referencia. Luego están los matices, ¿sí? Porque la cuestión Malvinas y la causa Malvinas no es para todos igual. Algunos tienen algunas interpretaciones y otros tienen otras, pero en todo caso el objetivo final es siempre el mismo, ¿no? Es mantener la idea de que las Malvinas son argentinas y pensar que en algún momento podemos recuperar la soberanía sobre ese territorio. Mencionás la palabra soberanía y creo que siempre está asociada, ¿no?, a nuestras islas, por lo menos acá en Tierra del Fuego, cuando hablamos de la causa. Hace muy poquito tiempo, en abril, en la previa a la vigilia, se presentó este libro relacionado a la soberanía. Contanos cómo fue esa experiencia, cuál es tu aporte puntualmente en ese libro, y para quienes todavía no lo leyeron o no lo conocen, ¿de qué se trata? Mira, el municipio de Río Grande lanza Río Grande Ciudad de la Soberanía, una obra que es una compilación de artículos de diferentes autores, en el cual me corresponde hablar sobre la relación entre Río Grande y las Malvinas. Esta relación que está establecida hace ya más de 100 años, así que ahí mi artículo gira en torno a eso, en cómo desde la primera migración y colonización ovina hasta nuestros últimos días está esta relación constante entre Río Grande y las Islas Malvinas, pero luego van a encontrar artículos sobre bicontinentalidad, sobre el puerto en Río Grande, sobre la ley 19640, sobre la historia de Malvinas, un proceso histórico. Así que son elementos, teorías, discusiones que abonan esta idea de la soberanía y que me parece que ponen a Río Grande también en un lugar importante, porque al plantearse la necesidad del puerto de Río Grande, la conexión con la Antártida, la conexión con las Malvinas, la conexión con el Atlántico Sur, porque en definitiva Río Grande es una de las ciudades costeras que no tiene puerto y es una cuestión necesaria, y sobre todo pensando en que necesariamente nosotros tenemos que mejorar nuestra relación con el mar. Si nos ponemos a recordar, Río Grande hace cuánto que no vemos movimiento marítimo, ¿sí? Antes teníamos el Tango estacionado ahí, amarrado en el muelle de la GP, pero luego dejó de verse movimiento en las costas. Entonces hay como que amigarse con la costa, y ese amigarse con la costa significa pensar en soberanía. 40 años. Soy Esteban Rodríguez, profesor en Historia, licenciado en Educación. ¿Qué es la soberanía para vos, o qué entendés como soberanía? Entiendo por soberanía poder estar en nuestro lugar, poder trabajar en nuestro lugar, poder disfrutar de nuestro lugar, hacernos propio eso que ocupamos. Y en el caso de Río Grande, a veces fue un proceso más difícil, a veces fue un proceso más fácil, sobre todo con los vaivenes económicos, pero me parece que tiene que ver con eso, de poder estar, ocupar, disfrutar ese lugar que... Hacerlo nuestro, ¿no? Hacerlo nuestro, ese lugar que elegimos o que nos tocó, porque eso también es la cuestión fortuita, para los nacidos y para aquellos fueguinos que nacimos lejos, como dice Mingo. Bien, en este libro que mencionábamos hace un ratito, un material que fue coeditado en conjunto también con la Universidad de la Defensa Nacional, pensaba recién la importancia, ¿no?, de que las universidades en todo el país
pongan palabras sobre Malvinas en este contexto de democracia, en este contexto donde conmemoramos estos 40 años de democracia. Mencionabas recién la Cátedra Malvinas aquí en la UNTDF. Contanos cómo surge esa cátedra y desde qué lugar también se piensa Malvinas en la universidad. Mira, la universidad surge de algunas demandas de sectores de nuestra sociedad que en un principio tuvieron contacto con quien era rector en ese momento, Juan Castellucci, y plantearon esta necesidad de tener un espacio de discusión académica respecto de la cuestión Malvinas, y se empezó a conformar sobre finales de la década del 10, digamos, 2018, 2019, pero que logró recién tener forma definitiva unos días antes de que comience la pandemia, con lo cual la vida institucional de la cátedra es bastante corta. Y podríamos decir que en cuanto a las preocupaciones están todas. La cátedra va funcionando de a poco, con mayores actividades, con menores actividades. Quizás se necesitan políticas universitarias también que puedan fomentar este tipo de cuestiones. Lo cierto es que en mi caso como coordinador, esto me permitió participar en algunos foros y en algunos encuentros de investigadores de Malvinas, donde poco a poco nosotros, la Universidad de las Malvinas, que esto es importante decirlo, podemos empezar a discutir y hablar sobre Malvinas en la universidad desde Río Grande o desde Tierra del Fuego. Porque si no, lo que sucede es que se investiga Malvinas desde otras latitudes y nosotros, me parece que tenemos que asumir un compromiso de poder empezar a estudiar Malvinas. Y a instalar una agenda también, quizás, ¿no? Y a instalar una agenda, sí. Y creo yo que participar en este libro, como en el que fue entre Río Grande y la Universidad Nacional de la Defensa, es importantísimo para un antecedente para la universidad estar presente en esos lugares. Hace poquito estuve participando en un encuentro de Claxo, donde la universidad también coedita con Claxo una compilación de ensayos sobre Malvinas. Entonces, de a poco nosotros vamos a ir entrando en ese universo que es la cuestión académica relacionada con Malvinas, pero también tenemos el desafío por delante de proponer, de generar acciones y actividades tendientes a discutir Malvinas en la universidad, plantear Malvinas en la universidad y de la universidad para afuera. Hablabas recién en el tema concretamente de la cátedra y de la universidad, que se necesitan políticas, ¿no? Políticas públicas, políticas institucionales, pensando en el contexto nacional y muchas veces los vaivenes también que tenemos en la política argentina. Digo, ¿ves fortalecida la causa Malvinas o crees que como ciudadanos, como ciudadanas tenemos que estar todo el tiempo defendiéndola en esta coyuntura en la que estamos? Digo, porque también estamos en un año de elecciones, no sabemos quién va a ser el próximo gobierno. ¿Qué pasa con eso, ¿no? Con la defensa de la causa Malvinas? Me parece que eso está asegurado. En un punto está asegurado. Que hay como un piso de discusión. Exactamente. Que ya está saldado. Me parece que hay un piso, que como bien decís vos, hay un piso que está establecido. Luego puede pasar que un gobierno como el de Macri haya tenido intentos desmalvinizadores. Por Adori Duncan, por ejemplo. Claro. Puede pasar, puede volver a pasar. Pero digo, este piso que ya está establecido nos va a permitir seguir teniendo la cuestión de Malvinas todo el tiempo presente. Insisto, porque además cada vez más investigadores e investigadoras, divulgadores de historia, se ponen a escribir sobre Malvinas desde otros lugares y eso hace que se amplíe la masa crítica, por decirlo de alguna manera. Entonces, si eso sucede, más allá de que el Estado no acompañe en alguna política de desaliento, por decirlo de alguna manera, hay como un respaldo sobre eso. Y volviendo a lo que decía al principio, ¿no? Si vos tenés centros de veteranos que trabajan por un proceso malvinizador, si tenés a sus hijos llevando adelante acciones para mantener este proceso malvinizador, eso necesariamente va a redundar en que Malvinas esté presente. Si vos tenés luego una universidad que por más que se desaliente desde el Estado Nacional la cuestión Malvinas, está presente porque hay cátedras de Malvinas, hay grupos de estudio sobre Malvinas, hay encuentros, con Karin Otero formamos parte de una red nacional de investigadores de Malvinas. La universidad está coeditando
con la Universidad de La Plata una revista sobre la cuestión Malvinas. O sea, está presente. Entonces, quizás lo que necesitaremos es masificar, si bien en épocas de gobiernos no malvineros, habrá que buscar otras estrategias, pero bueno, estamos ocupando esos lugares y quizás haya que recurrir con más insistencia, tratar de masificarlo, pero me parece que es muy difícil sacar a Malvinas de la discusión. Por último, Esteban, y pensando en tu rol docente y en esta función que cumplís en el IPES Paulo Freire, que para quien no sabe, en la ciudad de Río Grande es un instituto de formación docente, lo conecto con esto que decías recién, ¿no? La importancia de la educación, y pensaba también la importancia de los docentes y que en los institutos de formación docente se instale este tema y se den herramientas como para también seguir defendiendo la causa. ¿Qué le decís a los futuros docentes, a tus estudiantes en el instituto sobre Malvinas? Mira, yo creo fervientemente que ser profesor de historia es una de las tareas con mayores responsabilidades en el sistema educativo, sin menospreciar al resto de mis colegas. Pero creo que los profes de historia tenemos una profunda responsabilidad respecto de la construcción de algunos sentidos. Entonces, cada vez que yo hablo con mis estudiantes o con chicos de otras carreras sobre Malvinas, trato de transmitirles esa responsabilidad. De que somos nosotros quienes debemos garantizar aquello que está establecido en la Ley de Educación Nacional, esto que yo decía al principio, y con un sentido crítico. Y que hay un montón de intelectuales que hoy escriben sobre Malvinas, y ahí lo tenemos al caso de Federico Lorenz, que es quizás el mayor productor de conocimiento o de bibliografía sobre Malvinas, que nos ayuda a poder pensar estas cuestiones del pasado reciente, estas cuestiones de Malvinas, y necesitamos llevarlo al aula porque a veces, ahora que lo pienso un poco más en profundidad, a veces es difícil llegar al momento de Malvinas, porque si no se transforma en una efeméride, que es algo que nos pasa mucho en la escuela, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ver con revisión de programas, actualización de programas, un trabajo más fuerte respecto de cómo se lleva adelante el trabajo con el contenido. Pero yo creo que de manera responsable, debemos hacerlo nosotros en la escuela de manera responsable, porque es algo que establece la ley y nosotros como agentes del Estado tenemos que garantizar eso, y como nuestra obligación de docentes y como un derecho de los estudiantes. Democracia siempre. No nos van a quebrar. $40 años. La AMIA fue un atentado contra la República Argentina y contra los argentinos. Que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Dejar todo para lograr un país más equitativo. Locución: Fernando Tropea. Yo creo que dejamos un granito de arena en esta democracia que esperemos que sea la democracia para siempre. Operación técnica: José Fuensalida, Noelia Mangín y Maxi González. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Edición: Noelia Mangín y Maxi González. Señores jueces, nunca más. Entrevistas: Florencia Basso. Coordinación: Martín Mancieri y Elizabeth Furlano. Democracia siempre. Una realización conjunta de LRA 24, Radio Nacional Río Grande y Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.